Bien, buenos días, una vez Buenos más. días. Buenos días a todos, amigos de Facebook, suscriptores a Apoteca Live, miles de titulares de farmacia, de todo el mundo, por cierto, de cantidad de países que estáis asistiendo a nuestro evento Apoteca Live uno detrás de otro, un lugar de encuentro donde poder compartir con todos vosotros todo nuestro conocimiento y el de muchas personas también que nos han acompañado, aportándonos contenidos de mucho valor respecto a todas las áreas que entran en la ecuación, ¿verdad?, de la gestión farmacéutica. Bienvenidos, insisto, a Apoteca Live, bienvenidos a amigos de Facebook y suscriptores. Quiero dar las gracias, como siempre, ya los tenéis que conocer al menos de nombre, a Paula García, Sofía Gómez y Alejandro Ansodi, los tres cracks del departamento de marketing que hacen que todo esto sea posible. Os anunciamos también que seguiremos con los webinars durante todo el mes de julio. Pararemos en agosto para incorporar más webinars en septiembre con contenidos de más valor, componentes cada vez más interesantes. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Ruano Martínez, una persona muy especial dentro del grupo Apoteca, ya que es una persona histórica que lleva ya 12 años con nosotros, delegado en Andalucía, Extremadura y Ceuta de arquitectura comercial y de automatización. Y recalco automatización porque es una persona de las fuertes para nosotros, para el grupo en este sentido, porque ha participado en Andalucía, junto con su hermano, de la expansión de uno de nuestros productos estrella, de uno de nuestros sistemas de automatización más innovadores, que ya hay cientos de ellos instalados en todo el territorio nacional. Hoy tenemos con Jesús, insisto, tenemos con nosotros a Jesús, insisto, al que voy a dar paso. Antes de nada os quiero decir que tenéis tanto el chat como preguntas y respuestas para cansaros de preguntar todo lo que se os ocurra y dejar este webinar sin albergar ningún tipo de duda. Y sin más dilación, Jesús, buenos días, gracias por estar con nosotros. Te doy paso, hablemos de gestión de almacenamiento y de optimización de procesos en la farmacia comunitaria. Adelante, Jesús. Bueno, pues buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes para impartir este webinar en el que todos vamos a aprender un poquito más. Y bueno, primero presentarme en primer lugar. Soy Jesús Ruano, delegado de Arquitectura Comercial y Automatización Extremadura y Andalucía. Llevo 12 años en Apoteca dedicados al diseño y a la automatización de oficinas de farmacia. Y a día de hoy, pues bueno, he ejecutado aproximadamente unos 130 proyectos materializados de oficinas de farmacias con características muy distintas, ¿vale? Por eso esto me permite aportaros una visión muy amplia de cada una de las necesidades que tiene cada farmacia en lo que respecta a los temas que vamos a tratar hoy, ¿vale? Bien. Lo primero que debo explicaros cuál es el objetivo principal que deberíamos alcanzar en este webinar, ¿vale? Para mí lo más importante es que el farmacéutico hoy, día de hoy, conozca todas las herramientas que desde Apoteca ponemos a vuestra disposición para que organicemos la logística del medicamento dentro de la oficina de farmacia de cara a dos cuestiones. Una máxima optimización del espacio y un máximo aprovechamiento del tiempo, ¿vale? Son dos variables importantes de las cuales vamos a hablar ahora a lo largo del webinar, ¿vale? Y todo esto atendiendo además a cada una de las peculiaridades de cada tipo de oficina de farmacia, ¿vale? Si os parece, pues bueno, hablamos un poco hablaremos de estas variables, pero antes de nada quiero explicar pues lo que yo considero que son dos reglas de oro, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para el tema que vamos a tratar hoy es que el medicamento es el pulmón de la farmacia, ¿vale? El medicamento me va a hacer que entre gente en mi farmacia y por lo cual tengo que tenerlo lo mejor optimizado, lo que es todo eso de la logística y el almacenamiento, ¿vale? Eso por una parte. Y después, otra regla de oro es que cada oficina de farmacia posee unas peculiaridades que bueno, la pueden clasificar
dentro de un perfil general en una categorización, digamos, como que la clasifique como una farmacia única en un determinado territorio o una farmacia de barrio por sus características o una farmacia de paso o una farmacia, por ejemplo, de centro de salud. Son farmacias muy distintas que en cada una lo que es la logística del medicamento se tiene que tratar de distintas formas, ¿vale? Eso en base a unas características generales, ¿vale? Pero después, además, cada farmacia posee una serie de particularidades específicas y únicas del sitio donde está y de cada farmacéutico, ¿vale? Entonces, por eso siempre es aconsejable que en cada una de las farmacias siempre se realice un estudio, digamos, específico y exhaustivo, en el que se tienen que tener en cuenta muchísimas variables, ¿vale? De las que vamos a hablar ahora, ¿vale? Hay que hacer un estudio pormenorizado, ¿vale? Pues digamos, realizado por profesionales en esta materia, ¿vale? Y que tiene que tener un enfoque multidisciplinar, ¿vale? Un enfoque atendiendo a distintas variables. Bien, dentro de estas variables que tenemos que tener en cuenta de cara a elegir qué sistema de gestión de almacenamiento es el que voy a elegir para mi farmacia, yo siempre pues considero que son varios aspectos importantes, ¿vale? Vamos a hablar del primero, que es el espacio, ¿vale? El espacio podemos hablar, digamos, desde dos perspectivas. La perspectiva del tamaño, de la superficie que puede tener mi oficina de farmacia, ¿vale? Y desde el punto de vista de dentro de ese espacio, cómo voy a ubicar los distintos elementos, cómo lo voy a distribuir todo, ¿vale? Y especialmente el sistema donde voy a almacenar el medicamento. Bien. Respecto al tamaño, pues no es lo mismo una farmacia pequeña, cómo voy a trabajar organizando en una farmacia pequeña que en una farmacia grande, ¿vale? Una farmacia pequeña requiere una máxima optimización del espacio de cara a que podamos disponer más espacio para mi exposición, ¿vale? Que es lo que me va a aportar una rentabilidad muy alta, más espacio para mis clientes dentro del despacho al público y poder optimizar el espacio al máximo. Una farmacia pequeña demanda mucho esas necesidades, ¿vale? Y tenemos que saber muy bien qué tipo de sistema es el que tenemos que encajar para conseguir ese objetivo. Ese problema no es tan limitante, ¿vale? El espacio no es tan limitante pues en una farmacia que tiene una superficie grande. Bien, eso es evidente y bueno, pero muchas veces el tener un gran espacio, una gran superficie también se puede convertir en un problema, ¿vale? En un problema de cara a cómo optimizo la gestión del almacenamiento y cómo hago que mi personal llegue bien al medicamento o que el medicamento le llegue bien al personal y cómo distribuyo a mis clientes y cómo estructuro los procesos dentro de la farmacia para poder dispensar, recesionar el medicamento y demás, ¿vale? Bien, en cuanto a lo que es la ubicación del sistema y la distribución del sistema de almacenamiento dentro de la variable del espacio, pues siempre tenemos que hablar primero de unas posibles localizaciones dentro de lo que es la estructura básica y principal de la farmacia, bien sea en rebotica, ¿vale? Con unas cajoneras de rebotica, por ejemplo, o bien sea un sistema mixto que me combine medicamentos en la rebotica y también parte del medicamento a la mano en el despacho al público, o podría hablar incluso también de lo que es tener la totalidad del medicamento a la mano en el despacho al público. Bien, estos son siempre enfoques, digamos, de ubicación cuando hablamos de esta ubicación dentro de lo que es la estructura principal de la farmacia. Pero hay un elemento que es el robot, ¿vale? Que todos conocemos también, que me permite una característica, una ventaja muy especial, que es la deslocalización del sistema de almacenamiento, ¿vale? Esto quiere decir que, bueno, puedo tener un espacio bien sea pequeño, bien sea grande, pero puedo tener el sistema de almacenamiento del medicamento pues en un sótano, en una primera planta, en un local de al lado, etcétera, ¿vale? Esto también, además, al tener el medicamento, el almacenamiento de ese medicamento deslocalizado, también me permite, a su vez, deslocalizar los puntos de venta y dispersar los puntos de venta hacia donde queramos ubicarlos en esa distribución, ¿vale? Bien. Otra de las variables muy importantes también a tener en cuenta es el tiempo, ¿vale? El tiempo es un valor muy importante en mi farmacia y es importante tanto para el farmacéutico y para sus empleados como para el propio paciente, ¿vale?
¿Por qué? Porque el farmacéutico se preocupa de hacer sus procesos, digamos, de gestión de la farmacia, sus procesos de gestión de compra, pero la farmacia debe funcionar a un ritmo adecuado. Entonces, debo de diseñar en mi farmacia y disponer del sistema que me permita aprovechar el tiempo. Bien, pero también el tiempo del paciente es muy importante. Desde el punto de vista de que, bueno, no es lo mismo la disponibilidad, la permisibilidad del paciente en una farmacia, en un pueblo único, donde el cliente pues, puede ser más permisivo en su tiempo, porque sabe que es la única farmacia que tiene que esperar y demás, pero es distinto también en un sitio, por ejemplo, como una farmacia de características como una farmacia de paso, una farmacia de centro de salud, donde como paciente necesito rapidez para que me dispensen lo que necesito, ¿vale? Para que me atiendan lo mejor posible y para que me dispensen el medicamento que estoy buscando, ¿vale? Y en este sentido, bueno, pues os recalco pues hay una premisa que dice que el tiempo que un paciente espera en una farmacia, ¿vale? Bueno, en cualquier comercio al final, el tiempo percibido por un cliente en un proceso de dispensación puede llegar a ser, si está solo, si está abandonado en el punto de venta, puede llegar a ser 3 veces superior al tiempo real. Es decir, a lo mejor tenéis personal en vuestro equipo que es muy rápido dispensar medicamentos y ha tardado en ir a por 5 medicamentos 1 minuto, pero el cliente percibe que lleva 3 minutos esperando, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es determinante también cómo va a tomar el cliente ese servicio. Bien, después también en todo esto va todas estas características, por supuesto, una de las variables que habrá que tener en cuenta, como estamos hablando, es el tipo de farmacia que vamos a hacer, si soy única, si soy farmacia de barrio, si soy farmacia de paso o de horario ampliado o farmacia de centro de salud, ¿vale? También va a ser importante de cara a cómo diseñarlo. Y también otra variable muy importante es la interacción deseada que busco con el paciente. ¿Qué tipo de interacción quiero hacer, ¿vale? Si quiero tener una mayor interacción con el paciente en mi farmacia, necesito tener más tiempo en el mostrador para estar con él, ¿vale? Con lo cual necesito dedicar menos tiempo a lo que es la logística del medicamento. Como farmacéutico necesitaría que mi personal tuviese los medios, ¿vale? Para atender a las personas en el menor tiempo posible en lo que concierne a la logística del medicamento, a los procesos de dispensación, pero que puedan dedicarle el tiempo que necesiten para darle un mejor servicio profesional, ¿vale? Y eso pues lo vamos a poner en Apoteca a través de nuestros distintos sistemas, le vamos a facilitar al cliente la herramienta que necesite para poder llevar estos efectos, ¿vale? ¿La voz o no? Siempre esto, además, nos va a Sí, sí. aportar, al final, una mejor imagen profesional y un mejor servicio y una mayor rentabilidad también, ¿vale? Me había quedado justo el punto de la interacción con el paciente y decía que, bueno, el poder interaccionar más con el paciente en el punto de venta me iba a hacer ofrecer una mejor imagen de profesionalidad, ¿vale? Y obtener una mayor rentabilidad en el punto de venta. Y os decía que quedan 2 variables que son también realmente importantes, que es la inversión que quiero realizar en estos sistemas de almacenamiento, ¿vale? Para optimizar mi farmacia de la forma que creamos más oportuna y, por otra parte, las ventas, ¿vale? Vamos a hablar primero de lo que es la inversión. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta la inversión? Pues, primero, el importe de la compra que voy a efectuar en ese sistema, ¿vale? Después los importes de mantenimiento si existiesen, ¿vale? Hay sistemas que no requieren una contratación de un mantenimiento y hay sistemas que sí lo requieren, ¿vale? Después, muy importante el retorno de inversión. El retorno de la inversión que vamos a realizar, si tenemos un sistema que va a hacer una inversión adecuada y que nos va a reportar un rápido retorno, como por ejemplo es el EonBox, del que hablaremos ahora después, del que ofreceremos mucha información y cualquier duda que tengáis, lo podéis hacer también a través del chat o de preguntas y respuestas y lo podemos ir viendo. Y también, aparte de lo que es el retorno de inversión, otro factor importante dentro de esa inversión es la fiscalidad, ¿vale? Muchas veces la fiscalidad se presenta como uno de los factores que son determinantes para la adquisición de un sistema de almacenamiento determinado, ¿vale? Nos puede decir muchas veces nuestro asesor que necesitamos hacer una inversión
en algo y que necesitamos gastar X dinero porque si no, pues se lo va a llevar Hacienda directamente, ¿vale? Pues entonces esto, en este sentido, pues puede ser motivo, y lo es muchas veces, para que muchas farmacias den el paso y actualicen su sistema de gestión del almacenamiento. Bien, y en cuanto a lo que son las ventas, ¿vale? Como última de las variables que a mí me gusta siempre tener en cuenta para diseñar los procesos de gestión del almacenamiento de una farmacia, tenemos que tener en cuenta lo que son las rotaciones en sí, las propias ventas en unidades, y después, por otra parte, lo que son el número de referencias que trabajamos, porque esto va a ser muy determinante también en función del sistema de almacenamiento. No va a tener el mismo stock ni en unidades ni en referencias una farmacia de centro de salud que una farmacia de barrio, ¿vale? Bien. Esto, digamos, son todas la suma de variables que debemos tener en cuenta. Seguramente hay muchas más variables más particulares que también pueden ser determinantes, ¿vale? Pero a nivel general quería centrarme principalmente en esto, ¿vale? Bien, y antes de entrar, digamos, lo que es la materia de los propios sistemas de gestión del almacenamiento, me gustaría romper, entre comillas, digamos, con una de las preguntas más frecuentes que tiene el farmacéutico cuando se plantea decidir por un sistema de gestión del almacenamiento u otro, ¿vale? Muchas veces cuando vamos a una farmacia o en conversaciones con amigos, con compañeros, nos dicen, oye, ¿cuánto debo de vender yo para saber si mi farmacia es robotizable, o si yo debo automatizar, o si debo de poner un sistema me debo de quedar con cajoneras? Bueno, pues eso es una de las preguntas típicas. O indirectamente, que nos lleva al mismo cálculo, ¿cuántos empleados tengo que tener en mi farmacia para saber si debo dar un paso hacia una automatización y demás, ¿vale? Realmente, si nos fijamos en todas las variables que hemos hablado ahora mismo, en todas estas variables influyen muchísimos factores. O sea, no únicamente depende de las ventas y de la facturación. Hay muchas particularidades que pueden ser el arranque de una farmacia, el espacio de un local pequeño, el trabajar, digamos, de una forma que me permita trabajar más tiempo, tener más tiempo de trabajo para dedicarle a mis pacientes, simplemente la inversión que quiero realizar, o por una fiscalidad. O sea, hay miles de preguntas para no reducirlo tan solo a esa pregunta habitual que se suele hacer de cuánto debo de facturar para saber si mi farmacia es robotizable, ¿vale? Bien, pues digamos que desde ese punto de vista, siempre al final digo que lo más conveniente es realizar un estudio personalizado, pormenorizado por un profesional como nosotros, en los que estudiemos todas esas variables y otras muchas variables externas que también estudiamos desde Apoteca, ¿vale? Como lo que es la realización del estudio de geomarketing y del entorno, para saber al final cómo debo de enfocar mi trabajo, ¿vale? Hacia esa máxima optimización del sistema. Bien. No sé si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda, eso ya sabéis que podéis preguntar a través del chat o de preguntas y respuestas. Y bueno, siempre, por supuesto, también cuando acabemos el estudio y demás, la presentación, que sabremos un poquito más sobre todos esos sistemas. Me imagino que irán surgiendo más dudas que podremos resolver. Y aparte, por supuesto, siempre todos nosotros, todos los delegados de Apoteca, estaremos a disposición de la realización de ese estudio pormenorizado en vuestra farmacia. Bien. En cuanto a lo que son los sistemas de gestión del almacenamiento en sí, entrando ya en la materia de lleno, digamos que yo clasificaría prácticamente en dos grupos dos grupos grandes generales, los tipos de sistemas de almacenamiento que trabajamos en Apoteca, que son, digamos, por una parte los sistemas no automatizados y por otra parte los sistemas automatizados, ¿vale? Tan sencillo como eso, y ponemos, digamos, la barrera de corte en ese sitio. Sistemas no automatizados, bueno, pues digamos que hay muy pocas farmacias que quedan ya, aunque todavía son muchas, y hoy es un sistema totalmente válido y además se utiliza como medio habitual para almacenar otro tipo de muchos medicamentos, reposiciones, otros artículos y demás. Lo más habitual siempre ha sido siempre desde los tíos, pues utilizar, digamos, sistemas de estantería, ¿vale? Sistemas de estantería en los que vemos que, como estamos viendo en esta imagen, que tenemos nuestra rebotica preparada con una serie de estanterías donde vamos a almacenar el medicamento según un orden alfabético integral, una forma farmacéutica, el criterio que vayamos adoptando,
Y es un sistema que, bueno, el único inconveniente, o lo de los inconvenientes que tienen, es que el medicamento coge suciedad, requiere mucho espacio para poner muchas estanterías y nos hace perder mucho tiempo en la búsqueda del medicamento, en los procesos de recesión y de dispensación. Igualmente, en los procesos de control de stock y de control de caducidades, es un sistema que requiere demasiado tiempo del farmacéutico y de sus empleados, ¿vale? Ese es el sistema, digamos, más habitual. Después, y más antiguo y más tradicional, hay farmacias a día de hoy que todavía funcionan con este sistema, ¿vale? Y es totalmente válido. Pero, claro, realmente no sacrifica otras muchas cosas por el hecho de no tener otros sistemas que son mejores. Bien, voy a hablar ahora del siguiente paso, que son las cajoneras de rebotica. Me voy a saltar directamente un paso que es muy similar a las cajoneras. Muchas gracias. Bueno, pues como os decía, eso, aquí vemos la imagen de una rebotica con unas estanterías y vemos que hay pues una superficie importante y ese almacenamiento, dejar unos sillos entre estanterías y demás, ¿vale? Después, en cuanto a lo que concierne iba a hablar ya de las cajoneras, pero simplemente mencionar que hay un paso intermedio que también se instaló antiguamente, que eran unos compactos corredores, que también nos hace suponer perder un espacio importante. Es un sistema que es válido también, pero bueno, ya hoy en día hay sistemas mucho más actuales que pesan menos, optimizan mucho más el almacenamiento, lo compactan más y demás. El siguiente sistema, digamos, tradicional que todos conocemos, pues son las cajoneras de rebotica, ¿vale? Son cajoneras que se ubican dentro de la rebotica. Siempre, la mayoría de los casos, pues no se suelen utilizar nunca en despacho al público porque sacrifican exposición, ¿vale? Y se suelen ubicar muy cerca del punto de venta, lo más cerca posible, para que los recorridos y los procesos de recesión y dispensación sean los menores y ya el medicamento pues elimina, digamos, ese problema de la suciedad y demás, ¿vale? En Apoteca trabajamos distintos sistemas de cajoneras que, por supuesto, fabricamos nosotros siempre. Lo hacemos tenemos una serie de medidas estandarizadas y, por otra parte, digamos que tenemos también la posibilidad de fabricarlo y encajarlo en el espacio, pues dentro, debajo de una escalera, debajo de una plataforma, una entreplanta, jugar con las alturas y con los materiales como queramos. Una de nuestras ventajas al ser fabricante. Bien, después, por otra parte, en muchas farmacias se utiliza, digamos, una cajonera digamos, como apoyo, puede ser como apoyo a estas cajoneras de rebotica o como apoyo a unas estanterías y demás. Se suele ubicar mucho medicamento fuera de la rebotica, ya justo en la transición entre la rebotica y el despacho al público, en esas vitrinas que tenemos detrás o en los propios mostradores, y se utilizan cajoneras para la alta rotación, ¿vale? Digamos que estaríamos hablando pues de unas cajoneras, de un sistema de cajoneras con una profundidad de aproximadamente unos 50 centímetros aproximadamente para tener un porcentaje muy amplio de mis ventas en esa zona justo detrás, esa zona de trabajo justo detrás de los puntos de venta, ¿vale? Ahí, si optimizamos bien y empezamos a trabajar a estudiar nuestras rotaciones y vamos clasificando todo ese medicamento que me rote en ese punto, empiezo a ganar ya tiempo para mis pacientes, ¿vale? Ese tiempo que como sabemos y como decía antes, era una de las variables para que en ese momento en el que estamos con el paciente, nuestra atención esté centrada en nuestro servicio profesional y de máxima calidad hacia el paciente y que sea lo que el cliente realmente percibe de nosotros, que es el gran valor del farmacéutico y de sus empleados, ¿vale? Después es importante también saber que aquí, ¿vale? Y esto os invito a que lo analicéis bien y lo veáis porque es uno de los sistemas que más implantamos en la farmacia. Es una solución muy, muy óptima. Digamos que es el sistema de las cajoneras de despacho al público. Nosotros lo llamamos Marketing Box, ¿vale? Y es una herramienta que es muy buena para tener prácticamente la totalidad del medicamento a la mano en el propio mostrador. Con una forma de configuración y en una estética, si nos fijamos, pues llegan hasta prácticamente 1 metro, hasta la zona donde, digamos, a partir de la cual lo que interesa tener es exposición, se ubican detrás de mostrador, como estaba diciendo, y trabajando con las medidas que le podemos dar en Apoteca a todo ese dimensionamiento, pues tratamos de ubicar todo el medicamento de la farmacia, excepto el frío y el estupefaciente, en esas cajoneras, ¿vale? Es un sistema que es bastante cómodo y que nos permite aprovechar muchísimo el espacio de la farmacia, ganarle más metros del local al despacho al público para destinarlo a toda lo que es la exposición, a sitios para mis clientes, para que no se me formen colas, etcétera, etcétera. Y nos permite, digamos, todas esas ventas. Después, por otra parte,
digamos, a ver, aquí hay, si nos fijamos en esta imagen, por ejemplo, es un sistema que siempre se dimensiona, como estamos viendo en esta fotografía, para que la apertura del cajón no interactúe, no estorbe al resto de que están dictando la farmacia y podamos tener ahí, pues, como digo, prácticamente casi el 100% de los medicamentos de mi farmacia. Y, digamos, aquí con este sistema cerraríamos lo que es los sistemas el capítulo de los sistemas de almacenamiento no automatizados. Y comenzaríamos ahora con los sistemas que existan automatizados y vamos a hablar principalmente de dos. Uno es nuestra herramienta estrella, digamos, en Apoteca, que es el sistema de dispensación EonBox. Y después el otro es, digamos, la robotización integral, ¿vale? A través de nuestro robot MAX4, ¿vale? Bien, antes de entrar en esa materia, os quería explicar que los sistemas que estamos viendo, tanto los automatizados como los no automatizados, son perfectamente compatibles entre sí. Y en la mezcla, digamos, y en cada configuración de cada farmacia está, digamos, la máxima optimización del espacio, ¿vale? Es decir, puedo encontrarme una farmacia en la que tenga unas cajoneras en robótica y unos cajones para alta rotación, y puedo tener una farmacia en la que tenga una baja rotación metido en una cajonera de despacho al público y la alta y media rotación metida en el sistema de OnBox, como vamos a ver, simplemente por poner un ejemplo, ¿vale? Bien, vamos a entrar en la materia, digamos, de lo que son los sistemas de automatización y con ello vamos a ver la herramienta estrella, como decíamos, que es una de nuestras herramientas estrella, que es el EonBox, ¿vale? El EonBox es un sistema de almacenamiento que posee una electrónica y una informatización de todos los procesos y está totalmente integrado con cualquiera de los programas de gestión que se disponen aquí en España y, bueno, y en el extranjero también, ¿vale? Es importante saber que de este sistema, en la implantación actual en España, tenemos más de 300 farmacias automadas con este sistema y tenemos bastantes más también en otros países del mundo en los que Apoteca, que, bueno, como empresa española que es y demás, tiene además su implantación a nivel internacional. Estamos en otros países con sede propia y también sabemos que en esos otros países hay también bastante presencia de este sistema, ¿vale? Lo tenemos implantado en esos países que estamos hablando en un número también importante. ¿Qué consiste el sistema de automatización de OnBox? Pues, como estamos viendo aquí en la fotografía, es una herramienta que es modular. Tenemos a la izquierda la zona de dispensación frontal y a la derecha la zona de recesión trasera, ¿vale? Se puede trabajar simultáneamente en la zona, mientras una persona está recesionando puede haber una o varias personas que estén dispensando, y ambos procesos se hacen mediante una asistencia mediante LED de colores, ¿vale? Que nos indican de dónde tenemos que coger el medicamento o dónde tenemos que colocarlo cuando estamos recesionando. Bien, este sistema, comentaros que es un sistema que es totalmente válido para cualquier tipo de farmacia. No hace falta que la farmacia tenga más de 3 empleados o sea una farmacia que me facture más de 1.200.000 euros. No, ni mucho menos, ¿vale? Esto es, hay farmacias que pueden facturar 400.000 euros o 500.000 euros y pueden tener un módulo de OnBox, ¿vale? O farmacias que pueden facturar algo más y tener 2 módulos, o farmacias que facturan mucho más, tener 3. Y además, dependiendo, ya no es una relación tan proporcional a la facturación, sino al proceso, a cómo quiera enfocar el proceso propio de la gestión del almacenamiento, ¿vale? Además, que al ser modular, es un sistema que puedo implantar en mi farmacia en base a las necesidades actuales. Por ejemplo, me voy a trasladar a una determinada zona cuyas características poblacionales y los movimientos de medicamentos que voy a tener en esa zona puedo predecir, pero no tengo cierta seguridad, ¿vale? Si quisiera empezar con un sistema de automatización apropiado, pues puedo implantar, por ejemplo, un módulo y conforme la farmacia vaya evolucionando, las ventas vayan creciendo, puedo ir añadiendo módulos en base a mis ventas, ¿vale? Pero vamos, que sepáis simplemente que hay farmacias, por ejemplo, que tienen 4 o 5 puntos de venta, 6 puntos de venta y que tienen un par de módulos de OnBox, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero eso siempre, ya os digo, siempre lo mejor es que para saber qué tipo de sistema es el que deberíamos implantar en vuestra farmacia, deberíamos de encajar siempre a través de un estudio de la estadística y del espacio y de todas las variables que estábamos viendo antes,
ofreceros cuál es la herramienta que nosotros y la configuración de todos estos sistemas y las combinaciones que consideramos óptimas y que os recomendamos óptimas para el proceso de gestión del medicamento en vuestra farmacia, ¿vale? Bien, aquí en este caso, pues os quería también hacer hincapié de que es un sistema que tiene una baja inversión, por eso también es una de las herramientas que está más implantada a nivel nacional para la gestión del medicamento. El objetivo y el límite, digamos, es almacenar en este sistema hasta el 80% de mis ventas, 4 de cada 5 medicamentos, y puedo localizar el 20% restante en una ubicación, en un sistema que esté muy a la mano. De esta forma, puedo tener prácticamente el 100% de mis medicamentos a la mano, ¿vale? En el mostrador para que mis empleados y mis procesos que voy a llevar a cabo la dispensación sean muchísimo más rápidos. Y consigo ganar ese tiempo que quiero con mis clientes, ¿vale? Es un sistema, como sistema de automatización que permite controlar las caducidades y caja a caja, ¿vale? Es distinto, sabéis que cuando no tenemos un sistema automatizado, trabajamos en la farmacia asignando caducidades a un grupo de cajas, ¿vale? Lógicamente, ahora con el tema de la incorporación de los códigos data matrix y demás, pues ya el sistema va cambiando, pero hasta día de hoy todavía tengo muchas referencias que no tienen ese código metido y demás, que las tengo todavía en existencia en mi farmacia y tengo que trabajar las caducidades, y cuando no tengo un sistema de automatización de este tipo, trabajo asignando una caducidad, una fecha de caducidad a un grupo de cajas, a una determinada referencia, ¿vale? Y puedo adoptar criterios de colocar en la cajonera delante el que tengo que dar primero, el que me va a caducar antes, después, pero después los procesos, puede que un empleado lo cambie de sitio, lo coja de aquí, en vez de aquí, de allí, me lo mueve de otro lado o me lo deja en el mostrador, me da problemas en el stock, por ejemplo, porque cuando voy a vender me dice que el medicamento, me dice el ordenador que el medicamento está, pero voy a la cajonera y no está, ¿vale? No sé dónde lo han cogido, dónde lo ha puesto cualquier otro empleado en el turno de la mañana y puedo perder una venta, ¿vale? Entonces, bueno, con este tipo de sistemas siempre el control de stock y de caducidades es muchísimo más exhaustivo y minimiza el error al cero prácticamente, ¿vale? Bien, siempre, además, son sistemas que se integran en la estética de la farmacia, que, como hemos dicho, nos aportan mucho tiempo, ¿vale? Nos permiten optimizar el espacio, porque hay farmacias que son, por ejemplo, muy pequeñas y realmente jugar con otros sistemas de almacenamiento que me ocupen más espacio me pueden sacrificar ese local que tengo yo de cara al proyecto, al tipo de proyecto que quiera realizar, ¿vale? Y, como he dicho, pues el retorno de inversión aquí es muy rápido, ¿vale? En base a todos esos procesos de dispensación, gestión y de ahorro de control de tiempo, pues la media que suele resultar a través de nuestros estudios es un retorno de inversión de aproximadamente unos 2 años, ¿vale? Dependiendo también, por supuesto, de cada perfil de cada farmacia, de las ventas, de esa rotación, de cuántas referencias trabajen y demás. Por eso os comentaba que siempre es recomendable hacer ese estudio particularizado, ¿vale? En cada una de vuestras oficinas de farmacia. Bien, y digamos, yo os invito a que todas las dudas que tengáis en este sistema, porque hoy lo que pretendemos hacer aquí es daros a conocer estas herramientas y después ya que cada farmacia que tenga sus necesidades con esa visión global, ese conocimiento global de lo que ofrecemos desde Apoteca para solucionar la gestión del almacenamiento, pues ya nos preguntéis a nosotros a nivel particular, pero bueno, cualquier duda que vaya surgiendo, que nos la preguntéis bien a través del chat o a través de preguntas y respuestas, ¿vale? Y por último, os quería comentar también como una herramienta más, otra de nuestras herramientas estrellas, ¿vale? Pues lo vamos a ver aquí. Ahora es nuestro robot, ¿vale? Nuestro robot Mac 4, Omnicell, y es un sistema de automatización para farmacias que, digamos, quieren trabajar de otra forma distinta, tienen un enfoque de las rotaciones de otra forma también distinta y es un sistema que tenemos una implantación bastante importante también aquí en España, ¿vale? Es un robot que se fabrica en Alemania, pero que tiene una implantación bastante importante aquí y que tiene unas características bastante relevantes, ¿vale? Antes de explicaros así por encima, nada más y dar unas pinceladas sobre este sistema, comentaros que en la determinación de una farmacia, en la decisión de si voy a trabajar con una cajonera, si voy a trabajar con una cajonera y un Neon Box, si voy a trabajar solamente con un Neon Box
combinado con cajoneras de rebotica, con cajoneras de despacho al público, o si voy a dar el salto, digamos, a un robot integral, muchas veces al final, aparte de las decisiones de la inversión, lógicamente, y del espacio, de las características de la deslocalización del medicamento y demás, muchas veces al final uno de los factores importantísimos es el modo de trabajar las rotaciones, ¿vale? En un Eon Box, como hemos dicho, vamos a meter la alta y media rotación, vamos a tratar de llegar para tener el 80% de las ventas de medicamentos ahí. Y cuando trabajo, o sea, ¿por qué? Porque me permite trabajar con una agilidad muy grande, no tengo elementos mecánicos que me tengan que llevar el medicamento, sino que en el Eon Box me enciende la luz de la dispensación y es el propio farmacéutico su personal el que va a dirigirse hacia el Eon Box, va a coger el medicamento y se lo va a entregar al paciente. Y en el caso de un robot que sí tiene ya elementos mecánicos, es el robot el que me va a llevar el medicamento, ¿vale? Entonces, en los procesos, digamos, de recesión y dispensación de un robot, siempre al final dependemos de un brazo determinado que nos va a llevar un medicamento a un determinado sitio, sea bien una salida directa a un mostrador o a una cinta transportadora que me va a llevar el medicamento hacia uno de los puntos de venta. Bien, en farmacias que tienen robots con un solo brazo, que se pueden diseñar esos robots con un solo brazo. En Apoteca tenemos robots con un solo brazo, ¿vale? Siempre es posible, si tengo un solo brazo para trabajar todas las rotaciones de mi farmacia, es muy posible, muy probable y muy recomendable que la alta rotación se saque del robot y se ponga en unos cajones que van a estar situados, por ejemplo, detrás del mostrador. Bien, ¿este sistema es válido? Pues es totalmente válido. Para la farmacia que lo quiera utilizar es totalmente válido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor voy a sacar si saco mis 10, mis 15 primeras referencias en mis ventas, ¿vale? De mi estadística, resulta que puedo estar sacando un porcentaje muy amplio de las ventas de mi farmacia y poniéndolo detrás de esos cajones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues estaría enfocando, digamos, el sistema de almacenamiento con un solo brazo a una serie de medicamentos, pero que me excluye una parte importante de mis ventas, ¿vale? En este caso, pues en Apoteca, en Más 4, en nuestro robot, disponemos de un sistema y que trabaja también las altas rotaciones de forma independiente con un segundo brazo, ¿vale? Ese sistema se llama Speedbox y lo tenemos aquí, ¿vale? Es un sistema que se integra en las propias paredes laterales del robot y podemos colocar tantos sistemas, digamos, como nos permita la propia longitud del robot y sea nuestra necesidad, ¿vale? O sea, que podríamos llegar a tener un robot con no solo 2 brazos, sino incluso con 3 brazos, como estamos viendo en la foto, el interior, y 2 más, como estamos viendo aquí, ¿vale? Bien, esa es una de las patentes del robot y después una de las características principales de nuestro robot es que es el robot del mercado que necesita menos tiempo del empleado en sí para lo que es el proceso de carga, ¿vale? De carga y de recesión de ese medicamento a través de esta puerta también patentada y me hace que mi empleado no tenga que estar introduciéndole el medicamento y en espera de que el robot vaya recesionando y colocando ese medicamento, ¿vale? Sino que el proceso es mucho más rápido. Nosotros colocamos el medicamento y después, a través de un escáner, una estación de escaneo interior que también está patentada, ¿vale? Que tiene sus cámaras data matrix, tiene su escáner volumétrico, etcétera, y ese plato giratorio, pues bueno, pues lee el medicamento y ya nos lo ubica, dependiendo de si es baja rotación, lo ubicará en una balda de cristal, o si tenemos nuestro sistema Speedbox para la alta rotación, lo colocará en los canales de ese otro sistema, ¿vale? Y bueno, en un principio, ya para no entrar tampoco en muchos parámetros técnicos y demás, que seguramente que sí os podrán interesar mucho a nivel, digamos, particular de cada uno de ustedes, lo podemos ampliar cuando vayamos a cada una de vuestras farmacias y estudiando las necesidades y comentaros, digamos, de forma más pormenorizada todas las características técnicas de estos sistemas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que el objetivo de hoy, espero haberlo podido cubrir, ¿vale? Que conocierais un poco por encima cómo afrontamos desde Apoteca todas estas soluciones para optimizaros en la gestión del almacenamiento y bueno, pues simplemente ponernos a vuestra disposición para que cualquier
pregunta que tengáis ahora mismo o cualquier estudio que tengamos que realizaros a cada uno de ustedes, pues se pueda llevar a cabo y que solucionemos todas esas dudas, ¿vale? Pues Jesús, 41 minutos estupendos. Muchísimas gracias por tu explicación. La verdad es que estamos atendiendo a miles de espectadores, como te decía, de todo el mundo. Las preguntas son un montón, dispares. No vamos a poder responder ahora a todas las preguntas que tenemos, pero me he querido aquí apuntar las más importantes para ir un poquito abriendo boca, porque a mí que además conozco profundamente también el producto, pues creo que he señalado las que al público, a todos los espectadores que nos están siguiendo, les va a interesar más escuchar y que tú respondas. Fernando nos pregunta por la adaptación a ser un producto tecnológico, pues bueno, no deja de suponer, entiendo Jesús, corrígeme si me equivoco, un cambio en la manera de trabajar, un cambio a mejor, sin ninguna duda, pero un cambio. ¿Cuál es tu experiencia en el proceso de adaptación de los equipos a este sistema de automatización? Y me estoy refiriendo concretamente a EonBox. Vale. Bien, a ver, el proceso tanto eso de implantación, lo que es el proceso de la propia instalación en la farmacia, como el proceso de formación y demás al personal, es un proceso que es bastante rápido porque está muy optimizado. Vuelvo a matizar que son más de 300 farmacias las que están instaladas en España y que esos procesos los tenemos muy simplificados, muy esquematizados y son procesos muy sencillos y muy cortos de tiempo. Para instalar un EonBox, por ejemplo, en mi farmacia, pues con un par de días tengo ya la farmacia funcionando perfectamente, ¿vale? Ya implantada y con el personal formado. Y el sistema además está diseñado y basado en Smart Technology, ¿vale? O sea que está basado en tecnologías sensitivas en el sentido en el que trabajamos a través del canal visual, el canal auditivo, ¿vale? A través de señales visuales con colores y señales acústicas que me transmiten determinada información y utilizando siempre el canal táctil también en lo que son los procesos de verificación en las pantallas táctiles delanteras y traseras, ¿vale? Es muy fácil, el proceso es bastante fácil y es corto. Muy bien. Pues mira, tengo otra pregunta también de Manuela, que nos pregunta desde una farmacia de Zaragoza. ¿A partir de cuántos tickets? Tú ya has introducido un poco el carácter democrático, hablamos de EonBox, también nos pregunta Manuela por EonBox. ¿A partir de cuántos tickets crees que este sistema de automatización puede decirse que sea apto ya para una farmacia? A ver, yo no me centraría, como he dicho antes, en un número de tickets determinado. Es que no, fijaros de todas las variables que hemos hablado, cómo pueden influir todas ellas al final y reducirlos todos a partir a un único número, a lo que sea un único número de tickets, pues al final sería, digamos, simplificar mucho lo que es el estudio y la viabilidad. A ver, nosotros sí es verdad que cuando lógicamente no vamos a recomendar a ninguna farmacia que no necesite un EonBox ponerlo, ¿vale? En ese sentido somos muy profesionales y disponemos de herramientas para ese estudio que nos marcan cuál es el límite de qué farmacia le interesa poner un EonBox y qué farmacia no le interesa. Y con esa sinceridad se lo decimos al cliente, ¿vale? Puede haber farmacias que, incluso algunas de las que tenemos implantadas, en las que cuando hemos hecho la estadística, le hemos dicho sinceramente, mira, tus ventas están cortitas en base a tu estadística, cortitas para esto, pero el farmacéutico me ha dicho, mira, yo lo quiero simplemente pues para trabajar más cómodo, para optimizar mi espacio, porque tengo motivos fiscales y tengo que hacer mi inversión. Siempre, al fin y al cabo, lo que tiene que tener en cuenta, ¿vale? Es que siempre cuando vayamos alguno de nosotros a su farmacia y hagamos ese estudio estadístico confidencial, le vamos a asesorar bien detalladamente y a decirle exactamente en base a su estadística, que es la que nos canta, digamos, qué tipo de farmacia es y qué movimientos tiene, ¿vale? ¿Qué sistema es el más recomendable? Y si le va a venir bien, le vamos a decir que le va a venir bien. Y si le viene grande, igualmente se lo diremos y podremos trabajar otro de los muchos sistemas con en Apoteca. Muy bien, Jesús. Desde Portugal nos preguntan si es posible la implantación en Portugal. Creo, sí. ¿Verdad, Jesús, que la respuesta es afirmativa? Sí, es afirmativa. En Portugal, sin ningún de problema. Hecho, hay varias farmacias. Sí, hay varias farmacias portuguesas que lo tienen. Y en otros países del mundo, si no me equivoco, claro, ¿verdad, Jesús? Exactamente. En Francia hay un importante número, vale, también. Sí. Desde Granada, capacidad. Me preguntan por capacidad,
Jesús. También la he elegido Bien, porque creo que es interesante la respuesta. estupendo. Estamos hablando de onboard, ¿no, Alejandro? Sí, 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 de Onbox. Muy bien. Estupendo. Pues en lo que concierne a la capacidad, digamos que podríamos asignar una capacidad a los distintos modelos de cada uno de los sistemas que tenemos dentro de Onbox, ¿vale? Bien sea un modelo S4 que puede albergar unas 400 referencias, o bien un modelo S6 que puede albergar 600, o un S8 que alberga 200, un S12, 1200 referencias. Digamos que esas son las capacidades, digamos, de patrón que puede tener el sistema. Pero volvemos también a uno de los puntos interesantes que he dicho, que el sistema, al ser modular, se va a adaptar a la farmacia. Es decir, si la estadística, el estudio que realizamos nos dice que necesita un sistema con 400 referencias, la farmacia puede implantar ese S4, pero de antemano que no va a estar limitado si su farmacia quiere crecer o si él quiere después ampliar o si se va a trasladar y puede necesitar llevarse el sistema y ampliar más módulos y demás, ¿vale? Con lo cual la capacidad no es un factor limitante. Ujú. Muy bien. Bueno, tengo una que está relacionada con Onbox, pero no solo. También la he elegido porque creo que la respuesta puede ser interesante. ¿Sería compatible Marketing Box, las cajoneras Marketing Box, que las has definido muy bien, como una cajonera muy cercana ya al espacio comercial para elegir, digamos, la alta rotación? ¿Sería compatible con Box? ¿Cómo lo ves, Jesús? Claro que sí. De hecho es una de las soluciones que es perfectamente compatible y es una de las soluciones que más optamos muchas veces en Apoteca, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me dota de dos de las grandes ventajas que tengo con estas dos herramientas, ¿vale? Una no automatizada y la otra sí automatizada, ¿vale? Aprovecho pues todas las bondades que tiene Leonbox para trabajar el 80% de mis ventas, en todo lo que es la rapidez, la dispensación, el no tener que acordarme ni imprimir un ticket con los nombres de los medicamentos para ir a por los medicamentos, ¿vale? Trabajamos varias personas sin tener que abrir un cajón para coger medicamentos, no interfiero con los procesos de recesión, todos esos aspectos son importantes para tener en cuenta, y si ubico ese sistema, ese Leonbox muy cerca también de mostradores, en esa zona, y dispongo justo detrás de mis mostradores de una cajonera Marketing Box con una buena capacidad para albergar toda esa baja rotación, incluso mucho medicamento que sea publicitario, que no me interese por cualquier motivo tenerlo expuesto, frente a otro que sí le dé prevalencia publicitario del mismo tipo y que sí me interese exponer y demás, por ejemplo, con respecto a márgenes, ¿vale? Y después tener almacenado otro tipo de productos, por ejemplo, de botiquín, de accesorios y demás, pues al final resulta que con la implantación y la configuración espacial que nosotros mismos le hagamos a esta farmacia, siempre al final voy a optimizar, a combinar los dos procesos y a optimizarlo al máximo. De hecho, es una combinación perfecta. Muy bien, pues voy a acabar de mirar porque, bueno, ya te he comentado, son cientos las preguntas. Hay una que por repetición, porque además creo que también es muy común en el titular, y entonces y tiene respuesta también, creo que muy razonada. Elimina cajoneras Box. Claro que sí. Nos pone María Teresa, nos pone desde Madrid, que entiende que el robot integral, evidentemente sí, pero se pregunta, tiene esa duda. ¿Elimina Claro. cajoneras Box? ¿Cuántas cajoneras elimina? ¿Gano espacio porque ya no voy a necesitar cajoneras? ¿O va a hacerme falta todavía tener también cajoneras y apoyarme en ellas? ¿Cuál es tu contestación, Jesús? Claro, bien, perfecto. Efectivamente, sí elimina cajoneras, ¿vale? Al sacar una serie de medicamentos, un volumen de medicamentos importante y meterlo dentro de Leonbox, vamos a liberar espacio en esa cajonera y, bueno, no me va a hacer falta tener esa cajonera para el medicamento. Si la quiero tener para almacenar otro tipo de cosas, de productos en la farmacia, para optimizar ese espacio, pueden pasar a darle ese, o puedo pasar a prescindir de ella si lo que quiero es ganar espacio. Y además, hay que saber que el espacio que ocupa la cajonera, ¿vale? Si el Leonbox cuando hacemos nuestro estudio y le miramos la mejor ubicación recomendable para la farmacia, si me libera también un espacio dentro de Rebotica, puedo, digamos, presentar la oportunidad de
desplazar todo lo que es el límite de la rebotica, digamos, más hacia adentro, avanzar y ganarle algo más al despacho al público, porque Leon Box realmente puedo ubicarlo muy cerca del mostrador también y no tiene por qué ser, no tengo por qué tener el pensamiento de ubicar el Leon Box siempre dentro de la rebotica, sino que lo puedo poner justo en la transición, en el límite, llevármelo ahí para que esté muy accesible al farmacéutico y a sus empleados, ¿vale? De forma al final gano espacio y puedo prescindir de cajonera. Muy bien, Jesús. Pues 51 minutos buenísimos, Jesús. No te conozco hace tiempo, sabía que ibas a estar así de ilustrativo, lo has explicado genial. Hemos tenido a miles de personas detrás nuestro, tenemos muchas preguntas, las compartiremos todos contigo para que tú mismo puedas contestar a todas. Recordad que también va a quedar todos nuestros webinars, no solo este de Jesús, sino todo el resto en nuestras redes sociales. Os invitamos a ver los que no hayáis podido ver. Quiero despedirme dando las gracias a Jesús una vez más. Jesús lo sabe, me gustaría que a la vuelta en septiembre tuvieras espacio también para profundizar todavía un poquito más en esta materia, porque creo que es muy, muy interesante para el sector, para todos los titulares, porque les ayudamos a gestionar mejor su farmacia. Claro, sí. Quiero dar las gracias una vez más a todo el equipo de marketing que ha estado y está constantemente detrás para que todo esto se pueda llevar a cabo, y a todos, cada uno de vosotros por estar con nosotros una vez más. Seguiremos alimentando vuestra curiosidad sin cesar. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo desde Zaragoza.